Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. El día de hoy vamos a ver el cuarto mensaje de esta serie y se llama este mensaje Cuestión de Decisiones. La fe es, ¿conocen ese Abraham? ¿Sí le conocen? Esos modelos que nos conseguimos, ¿sí ven? Démosle un aplauso, es mi papá que sirvió de modelo. Bueno, Abraham es conocido como el padre de la fe. El escritor de Hebreos, el autor de Hebreos, expone justamente la vida de Abraham y nos pone como una muestra para que nosotros entendamos de qué se trata la fe en Jesucristo. Comienza el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos diciendo lo siguiente. Vamos a decirlo todos juntos. Digamos, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué cosa? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros armamos un paseo y decimos, vayamos a donde sea? Mire, Abraham no salió de paseo. Abraham salió a vivir en otro lugar. Cambió su manera de vivir, cambió su manera de hacer las cosas. Y es que la fe no es solamente creer. Miren, nosotros decimos, yo sí creo en Dios. Y la palabra dice que hasta el diablo cree. Y que el diablo tiembla al escuchar el nombre de Dios. Sin embargo, la diferencia entre solo creer y tener fe se encaja en una palabra: obedecer. El diablo cree, pero no obedece. No le queden viendo, hablo del diablo, no hablo de ninguno de ustedes. Mire, la decisión de Abraham de salir refleja en dónde estaba su confianza. Uno lee esta escritura y dice, parecería que Abraham simplemente recibió la palabra del Señor y salió atrás. ¿Será que la decisión fue tan fácil? ¿O qué motivó justamente esta decisión de Abraham? Mire, en esos tiempos, en tiempos de Abraham, las familias eran pequeñas. Tener hijos era una bendición porque mayor cantidad de hijos se podía cuidar mayor cantidad de animales, mayor cantidad de tierras, mayores recursos, mayores riquezas. Entonces, tener un hijo en ese tiempo era una bendición. En el tiempo de hoy también es una bendición. Solamente que allí los padres miraban el número de hijos como una extensión del dominio que tenían sobre las cosas. Abraham recibe algo que le cambia la vida, que le vuela la tapa de la cabeza. ¿Qué es lo que recibe Abraham? Abraham recibe una promesa. Diga conmigo. ¿Qué recibe Abraham? ¿Cuál era la promesa que Dios le da a Abraham? Vamos a Génesis 12, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: y haré de ti una nación grande. ¿Y qué más? A ver, si iba a ser una nación grande, Dios de Abraham, ¿qué le iba a dar? ¿Qué le iba a dar? Hijos, porque con hijos se hacían grandes los pueblos. Entonces, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Digamos todos juntos esto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, esta promesa del Señor que sigue vigente nos hace saber que quien tiene fe puede tener la misma bendición que tuvo Abraham. Porque en su fe terminan de ser benditas las familias de la tierra. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuándo es que Dios le hace esta promesa a Abraham? Lo hace en un momento de su vida que es tenaz. En primer lugar, es un hombre que tiene 75 años cuando recuerda esta promesa. Su esposa tiene 65 años. Y el pequeño detalle es que su esposa es estéril. Y si su esposa es estéril, ¿cómo le iba a hacer una nación grande? Mire, cuando hay una promesa de parte de Dios, hay dos partes.
que uno tiene que considerar. La primera, obviamente, es la parte divina, la parte que Dios pone. Pero la otra parte que nosotros necesitamos considerar es que para que una promesa de Dios se haga efectiva en nuestras vidas, hay una parte humana que debemos cumplir. Parte humana. Alguna vez conocí una persona un poquito especial que me dijo: Dios me ha prometido que me voy a ganar la lotería. Le dije: ¿en serio? Sí, es una promesa del Señor. Dije: ah, qué bueno. ¿Y cuándo fue la última vez que compró el billete de lotería? No, dijo, si Dios me quiere dar, me va a poner el billete en mi mano. ¿Sabe? Muchos buscan así trabajo. Estoy buscando trabajo. ¿Y cuántas carpetas fuiste a dejar? No, dice. Estoy viendo si es que hago el currículum. Estoy viendo si mando por internet. Mire, en las promesas de Dios hay una parte divina y hay una parte humana, una parte natural, que es lo que nosotros podemos hacer, y una parte sobrenatural. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que en la parte natural convergen dos factores. Dos factores. Alguna vez estábamos con un grupo de amigos y había un amigo que no sabía nadar. Y estábamos ahí en una piscina para pasar un día bonito. Y de pronto, al amigo que no sabía nadar, va uno por atrás y ¡pum! Y el tipo se cae. Y se cae a la piscina y cuando le vemos, salió nadando. Y yo conocí a otra gente que estaba en cursos de natación, que se compraban los gorritos de esos con las gafas, las aletas y nada. Mire, es que existen dos factores importantes en el mundo natural para que nosotros tomemos decisiones. Dos factores, el miedo y la fe. Y la vamos a poner así como un tablerito. Diga conmigo: miedo. Diga fe. Mire, el miedo nos lleva a tomar decisiones y la fe también nos lleva a tomar decisiones. Cuando era muchacho, nos invitó una familia a irnos de paseo. No sé si tendría unos 19 años, 18 años, algo así. Y nos invitó a irnos a la playa y fuimos a unas cabañas. Y llegamos a la playa, a estas cabañas. Y de pronto, las mujercitas en la cocina estaban intentando poner todo para que pueda funcionar la cocina. Y desde adentro nosotros escuchábamos y nos reíamos y conversábamos. Cuando de pronto escuché como un así. Y yo saco la cabeza y veo que la cocina se empieza a llenar de humo. Me agacho un poco y veo que del tanque de gas salía un chorro así. Y yo no sé. Pero el miedo que tuve en ese momento hizo que corra a la cocina. Y yo era un muchacho flaco, que no levantaba, pero ni malos pensamientos. Pero tomo el tanque de gas y salgo corriendo al patio y me voy así lo más lejos y le lanzo al tanque de gas. Y después de que me doy cuenta lo que hice, me siento y empecé a temblar así. Porque el miedo me llevó a tomar una decisión. No lo pensé, simplemente intuitivamente lo hice. El miedo nos lleva a tomar decisiones, pero también la fe nos lleva a tomar decisiones. Alguna vez debía tomar una decisión respecto a mi aspecto laboral. Y a la hora de cambiarme de una relación que tenía, digamos que de negocio, debía pasar una relación laboral a ganar mucho menos, tuve que decirle: Señor, ¿qué hago? Y claro, Dios me llevó a tomar una decisión. Y confiando en Él tomé una decisión y me pasé a trabajar donde ganaba menos. Pero Dios iba a hacer algo con mi vida. Confiaba en lo que Él iba a hacer. Abraham recibe una promesa de ser bendición, de ser una nación grande. Pero sabe, todo inicia unos versículos antes, varios versículos antes. Leamos el versículo anterior, porque leímos Génesis 12, el versículo 2 y 3. Leamos el versículo 1. El versículo 1 dice lo siguiente: pero Jehová, ¿qué dice? ¿Qué tiempo es ese? ¿Qué tiempo es ese? Presente, futuro, pasado, ¿qué es? Pasado, no se olvide ese detalle. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra
que te mostraré. A ver, ese momento estaba por primera vez escuchando a Abraham una promesa de bendición, de ser una nación grande, de ser bendecido. ¿Ese momento estaba escuchando o ya había escuchado antes? Mire, ¿por qué no decidió en ese instante Abraham y fue tras la promesa de Dios? Si usted lee el capítulo anterior, va a entender algo. Va a entender que primero Abraham experimentó la muerte de uno de sus hermanos, el padre de Lot. Y después se murió su papá, Taré. Entonces, la muerte de su hermano y la muerte de su papá hace que él llegue a recordar lo que ya sabía. Pero quizás por un montón de situaciones no terminó de decidir. Se tardó. Es que los hombres somos conocidos como los hombres del mañana, ¿no es cierto? Los hombres del futuro somos nosotros. Levanten la mano los hombres. Nosotros somos los hombres del futuro, así nos llaman. ¿Sabe por qué? Porque viene nuestra esposa y nos dice, ese foquito como que está de cambiar. Y allá mañana. Está de hablar con los vecinos. Y allá mañana. Está de pagar la cuenta. Ya, mañana. Cualquier ratito, el momento menos pensado. No les codeen. Si sus esposas estarían aquí, ya las estarían viendo, ¿no? Somos llamados el hombre del mañana. ¿Sabe por qué? Porque dudamos y tardamos en tomar decisiones y después nos toca tomar decisiones al susto, por miedo. Abraham no decidió en el momento que tenía que decidir, sino que después de que su papá murió, después de que su hermano murió, se acordó de que tenía una promesa. Su decisión, pregunta, ¿fue por miedo o fue por fe? Diga, ¿por miedo o por fe? Por miedo. Entonces, en nuestro marcador, punto para el miedo. Oh, diga nomás. Punto para el miedo, ¿ok? Ahora, volvamos a ver el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué más dice? De la casa de tu padre. No se olvide ese detallito, vete de la casa de tu padre. Quizás les está diciendo todavía algunos, ¿no? Vete de la casa de tu padre. Vete de la casa de mamita. Pero es que, Señor, ¿cómo iré a pagarle el arriendo? Fe. A ver, ¿por qué Dios era tan malo y lo quería sacar de la casa de papá? ¿Por qué? ¿Por qué Dios era tan malo y le decía, vete de tu tierra, sal de tu parentela, vete, ya no estés allí? Y le llevaba a un desierto para cruzar. ¿Por qué? Porque el lugar donde vivía Abraham tenía costumbres que no eran las mejores. Las costumbres de ese sitio incluían entre varias prácticas el sacrificio de niños recién nacidos. ¿Usted cree que Abraham podía desarrollar fe en un sitio en donde se mataban a los niños para tener suerte? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Miren, a veces el Señor toma esas decisiones con nosotros, con usted, conmigo, y nos dice, sal. Pero Señor, ¿cómo? Sal. Sal de tu comodidad, sal de lo que haces habitualmente, sal de lo que hasta aquí ha sido tu lugar seguro. Pastor, ¿qué pasará? Que desde que me hice cristiano me están pasando cosas. ¿Qué te está pasando? Me botaron del trabajo, 14 años trabajé allí. 14 años afiliado al seguro, buen sueldo, trabajaba unas horitas en la noche. Y Dios me sacó de ahí, porque Dios es tan malo conmigo, es castigo por haber venido a la iglesia. Disculpa, ¿y en qué trabajabas? Era barman de un nightclub. ¿Usted cree que ahí Dios le puede hablar, le puede edificar, le puede bendecir? Y sabe, a veces defendemos nosotros espacios que no nos corresponden. Defendemos sitios que no están hechos para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que precisamente podamos, mis amigos y mis amigas, estar en un sitio seguro. Dios nos va a sacar del sitio seguro si queremos crecer. Dígale al de lado, Dios te va a sacar del sitio seguro. Dígale. ¿Quieres crecer? Dígale. ¿Quieres crecer? Dios te va a sacar del sitio seguro. Hace unas semanas el pastor Fernando nos explicaba
¿De qué se trata esta fiesta de los judíos llamada la fiesta de los panes sin levadura? ¿Se acuerdan? Los panes sin levaduras eran los panes más sencillos de hacer. ¿Por qué festejan con eso, con unos panes secos? ¿Por qué festejan con eso el haber salido de Egipto? Porque es lo único que pudieron hacer antes de salir corriendo al desierto, pues. Fue lo más rápido que pudieron hacer. Es que cuando Dios nos lleva a un desierto, cuando Dios nos saca de la comodidad, dejamos un montón de cosas botadas. Hasta ahora no he visto una señora, por más cuidada que sea, que el momento que hay un temblor, que han habido algunos en estos últimos días, salga corriendo de la casa y diga, ¡ay! Que los tacos me combinen con el cinturón y la cartera para salir, porque va a salir a la calle. Prefiero muerta que sencilla. No he visto. Cuando hay un temblor, la gente sale nomás. He visto vecinos que salen en interior afuera. No era de alguno de aquí de repente. Mire, cuando Dios nos lleva a un desierto, salimos con lo estrictamente necesario. No más. Entonces a veces el Señor nos dice, sal. Sal porque te voy a mostrar que mi presencia basta y sobra. Sal que te voy a mostrar que tu fortaleza no tiene que estar metida en lo que tú tienes, en lo que tú eres, en tu cuenta de banco, en tu título, en el poder de tu puesto en la empresa, en tu negocio. Te voy a echar al suelo para que entiendas que yo soy suficiente para ti. ¿Por qué será que? Por eso. Porque Dios le ama tanto que no quiere que sus ojos estén puestos en algo que un día va a terminar. Dios nos saca de lugares que no edifican nuestra vida. Pero pastor, ¿y ahora cómo hago? Es que yo con el grupo musical, alguna vez me dijo un chico eso, ¿no? Es que yo el grupo musical, pero vos ni el timbre tocas. No, es que yo ando con un grupo vallenato. ¿En serio? Sí. ¿Y qué haces en el grupo vallenato? Es que si yo no voy, el grupo se muere, ya no tiene la misma sazón. Yo pensaba, no, este cuenta los chistes, alguna cosa. No, dice. En las partes que quedan así vacías, yo grito, ¡ay, hombre! Dice. ¿Sabe por qué andaba con el grupo vallenato? Porque mientras los otros tocaban, él se hidrataba. A veces Dios nos saca de sitios donde no somos edificados. Y nos lleva a un desierto donde lo estrictamente necesario es lo que tenemos. Para darnos cuenta que solamente debemos de estar asidos, tomados fuertemente de la mano de nuestro Señor. Nada más. Mire lo que dice el versículo 4. Leímos el 2 y el 3, leímos el 1, ahora vamos al 4. Mire lo que dice después. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Y se fue Abraham, dice, ¿no? Como Jehová le dijo, ¿y qué más dice? Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En otras palabras, hizo caso a Abraham. Dijo, sí, yo tengo una promesa de Dios y voy a obedecerla. Sí, me dijo hace tiempo, dudé, no lo hice cuando tenía que haber hecho, pero me acordé ante las circunstancias. Dios me dejó sin papá, Dios me dejó sin hermano y ahora me está diciendo que debo salir. Entonces voy a tomar la decisión y voy a salir. Y comienza el versículo 4 diciendo, y se fue Abraham. ¿Punto para quién? ¿Para el miedo o para la fe? Entonces nuestro marcador dice, 1 para el miedo. Así sabrán ustedes festejar los goles de la selección. Gol de la selección. Punto para la fe. Es que hay una cosa. Para el hombre del mañana, entienda esto. Postergar decisiones solo es postergar bendición. Postergar bendición nace en postergar decisiones. Si usted sigue postergando el salir de casa de mamita, lo que está usted postergando es la bendición que Dios le quiere dar a usted. Sí, ya no vivimos ahí, pastor. Pero como diría la Fer, pero tienen fogones independientes. ¿Qué es eso de fogones independientes, saben decir? Que tú tengas tu cocina y tu mamá su cocina.
No, pues es que todos comemos ahí. Todos vamos a comer donde mamita. Postergar decisión es postergar bendición. El Señor ha hecho que tú y tu esposa sean una sola carne. Y no dice, y de cuando en cuando que mamita ayude. A veces, como escribió Salomón, uno tiene que comprender esto, que es mejor estar en casa comiendo una sopa de fideos, estoy parafraseando, ¿no? Y acoplándolo. Es mejor estar en casa y comiendo una sopa de fideo con el fideo quemado, que estar sentado en casa de mamita, siendo mal visto, aunque esté comiendo un buey engordado. Es mejor un bocado seco en paz que un buey engordado con odio, dice. ¿Qué será que mis cuñadas me quedan viendo mal? Eso es. Que están diciendo, ya te casaste. Ya, pues haz tu vida. Fogones independientes. Postergar decisión es postergar bendición. ¿Qué será, pastor? ¿Será de casarme? ¿Cuánto le pido al Señor? ¿Cuánto le pido al Señor? ¿Será de casarme, pastor? Ya voy 40 años de enamorado. Tengo 3 hijos con ella. Vivimos juntos. ¿Será de casarnos? Aunque no crean, hay gente así. ¿Qué será, pastor? ¿Será que Dios quiere que yo me compre una casa propia? 35 años, 4 meses, 8 días arrendamos esta casita. Aquí hemos vivido siempre. ¿Será que Dios me quiere dar? Respóndase usted. ¿Será que el Señor le quiere dar una casa propia? Entonces, ¿qué está? Como mi amigo esperando que el billete de la lotería le ponga en la mano. ¿Qué tendrá que hacer? Quizás salir, quizás pasar un desierto, pero finalmente llegar a la bendición que Dios tiene para su vida. Y todo comienza con una decisión. Postergar decisión es postergar bendición. Tarde o temprano tendremos que decidir. Procure que decidamos por fe y no por miedo. ¿Están aquí? Ok. Pero Abraham, como varios de nosotros, obedeció la partecita que le conviene. Para eso somos campeones nosotros. Cuando leemos la palabra, solamente si esta parte entendemos la otra, no entiendo muy bien, dice. No sé, necesito estar seguro, necesito sentir, dice. Cuando sienta he de hacer. Y como no siento casarme, entonces sigo aquí, esperando ver si con el quinto guau el Señor me confirma. Mire, Abraham obedeció la parte que le conviene. Vamos al versículo 5. Dice, tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, ¿qué dice? A ver. Pero en las letras grandotas les puse hace una partecita atrás que Dios le había dicho que salga de la tierra y de su parentela, de la casa de su papito. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Les lleva a su sobrino, el huérfanito, pobrecito. En todas las casas hay un pobrecito, ¿no? Es que el pobrecito nada le sale. Negocio que pone, negocio que quiebra, pobrecito. Es que los amigos, le compramos un carro para que haga Uber, pobrecito. Se choca, qué mala suerte. Es que los amigos que le hacen tomar. Él no quiere, él es bueno. Los amigos, ¿se han oído eso? No les queden viendo. ¿Se han oído? En toda casa hay un pobrecito, ¿no? En toda casa hay un pobrecito al que no le sale nada. Y como diría la Fer, aquí no hay pobrecitos. Aquí hay personas que portamos bendición, una promesa de bendición. Pero para que esa promesa de bendición sea efectiva, necesitamos tomar decisiones. Y como quiere estar debajo de la falda de mamita toda la vida, entonces claro, va a ser el pobrecito toda la vida. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham le lleva a su sobrino. Y dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. A ver, ¿obedeció Abraham? Sí, la parte que le conviene, me voy de acá, perfecto. Pero sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, esa partecita como que no entendió. Entonces dijo, le voy a llevar a mi sobrino. ¿Y sabe por qué le llevó a su sobrino?
Porque Abraham tenía 75 años, su esposa tenía 60 años, y el pequeño detalle es que su esposa era estéril. Y Dios le había prometido que de él iba a ser una nación grande. Y esa nación grande tenía que ver con hijos. Entonces, lo que seguramente Abraham pensó es, de repente al Señor se le escape, de repente nos salgan las cosas, de repente voy a llevar a mi sobrino, va a ser como mi hijo, porque así le quiero como a mi hijo, el hijo que no tuve. Mire, a veces así actuamos nosotros. La decisión que acaba de tomar Abraham, ¿es miedo o es fe? Entonces el marcador nos dice, parece partido Ecuador-Paraguay, no. Siempre nos van goleando primero y después ganamos. 2 para el miedo, 1 para la fe. Es que mis amigos y mis amigas, querer darle ayuditas a Dios no es fe. Eso se llama autosuficiencia. Y si usted está de repente queriendo ayudar, Señor, me prometiste un carrito, Señor, es para tu honra y tu gloria, para ir a la iglesia, sí, voy a meterme con el chulco que tanto orado. Vean, querer darle ayuditas a Dios no es fe, eso se llama autosuficiencia. Yo puedo dejar nomás. No has de estar ocupado solucionando el problema de Medio Oriente, el problema de Rusia. Has de estar ocupado, deja nomás. Yo y mi chulquero de confianza. ¿Conocen a alguien así? Mire, con el paso del tiempo, su sobrino comienza a crecer, empiezan a ganar cosas, empiezan a hacerse grandes, fuertes, a tener posesiones, y su sobrino le comienza a meter en problemas. Dios les había bendecido, tenían recursos. Los trabajadores de su sobrino con los trabajadores de él comienzan a pelearse. Y entonces surge un inconveniente. Abraham se da cuenta y dice, no podemos vivir peleando, hay que decidir. Y decide separarse de su sobrino. Génesis 13, versículos 8 y 9 nos dice, entonces Abraham le dijo a Lot, nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. ¿No está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur. En otras palabras le dijo, hasta aquí, mijito, vos vas para acá, yo voy para el otro lado. Cada quien va a hacer su vida, vamos a ser independientes. No está escrito, yo me imagino nomás esto, me imagino que su esposa debe haber dicho, por fin vamos a poder estar en paz. Por fin voy a estar en la tienda cambiándome de ropa y no va a estar metiéndose a ver lo que se ha olvidado. Me cuentan que hay casos así, ¿no? Donde el marido llega, se saca los zapatos, se quita el pantalón y pasa a la cuñada, buenas tardes, a menear las ollas. ¿Qué hicieron? Independencia. Se dio cuenta Abraham y dijo, aunque mi sobrino es mi as bajo la manga en caso de que Dios no me dé un hijo, entiendo que debo tomar una decisión. ¿Esa decisión fue miedo o fue fe? Entonces, punto para la fe. Fríos les veo. Punto para la fe. Ahí está como mejor. Mire, pero Dios le había dicho a Abraham que iba a tener hijos, que iba a ser una nación grande. Entonces empezaron a aflorar las iniciativas. Pues claro, costumbre normal de los pueblos donde se encontraban ahora Abraham con su esposa Sara o Sarai. Costumbre normal era que las sirvientas, las esclavas, tengan hijos con los amos. Era normal. Y que los acepten en casa como si fuesen hijos propios. Es una costumbre normal. Como ahora normal es que vengan nuestros hijos y nos digan, mamita, me voy a ir a probar si con este será. Y como ahora es normal, decimos, bueno, pues mijita, así son los jóvenes ahora. Como ahora es normal que vengan los muchachos y se hagan un tabaco flaco y fumen delante de todos,
Entonces ahora también es normal decir, déjale nomás, así es la juventud de ahora. Y no le digas nada porque tiene un genio. Como ahora es normal que si el profesor se atrevió a pedirle una tarea a uno de nuestros hijos, es normal que vayamos, nosotros digamos, le voy a denunciar con el ministerio por haberle pedido a mi hijito que cree que no tiene que jugar en el play. Como ahora es normal, podemos hacer un símil entre lo que le pasó a Abraham y lo que nos pasa a nosotros. Abraham se vio frente a una situación donde su esposa le dijo, ¿sabes? Es como normal esto de que mi esclava tenga un hijo con tuyo y la aceptemos como hijo. De pronto, ¿no será que Dios nos quiere bendecir por ahí? Y Abraham, que era tardo para decidir, ¿no? Vimos en principio, ¿no? Que se acordó que Dios, en esa ocasión, pues rapidísimo, dijo, bueno, hagámosle. No quería, pero ya tanta insistencia, bueno, Dios ha de castigar la soberbia. Así somos, ¿no? Ciertas partecitas y nos acordamos y otras no. Entonces, su esposa le propuso tener un hijo con una esclava que se llamaba Agar. Génesis 16:4 nos dice la respuesta de Abraham. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora, Sarai. Pregunta, esa decisión que tomaron los dos, estamos en acuerdo, pastor, dicen. Nos hemos puesto de acuerdo. Digo, por fin se pusieron de acuerdo en algo. Estamos en acuerdo que nos queremos divorciar. No todos los acuerdos que tenemos de pareja glorifican el nombre de Dios. El acuerdo no es entre los dos. El acuerdo es con Dios. Pastores que nunca está de acuerdo conmigo, saben decir las señoras, ¿no? Nunca se puede uno poner de acuerdo. Es que ponerse de acuerdo, las señoras piensan que es decirle todo sí, pues. Entonces ahí, gracias, mijo. Entonces ahí piensan que efectivamente estamos de acuerdo con ustedes. Perdón. Pregunta. La decisión que acaban de tomar, punto para el miedo, punto para la fe. De pronto nos quedamos sin hijos, ¿no? Entonces hagámosle. Punto para el miedo. Y otra vez el marcador se pone así. El hijo que tuvo Abraham con Agar, su esclava, se llamó Ismael. De Ismael vienen los ismaelitas. De los ismaelitas viene Mahoma. De Mahoma viene el Islam. De allí vienen los palestinos, vienen los árabes. Y sabe, los conflictos entre israelíes y palestinos duran hasta el día de hoy. La gente va a Israel y de pronto aparece un palestino con una metralleta y viceversa también. ¿Sabe por qué? Porque Dios perdona las malas decisiones, pero no te libra de las consecuencias. De las consecuencias no te libra nadie. Pastor, ¿qué será? Dicen. ¿Y a cuánto le he pedido perdón al Señor? Yo sé que Dios me ha perdonado. Y le he pedido que me quite este hijo que llevo por fruto de la calentura. Y no me hace caso. Ya entendí, pastor, dicen otros. Ya entendí, pastor, dicen que no debía haberme endeudado así en las tarjetas de crédito. ¿Cuánto le pido al Señor? ¿Cuánto le oro? Pero cada vez que llega el estado de cuenta hasta reprendo. Y sigo con la misma deuda, más bien está creciendo. Vean, las malas decisiones Dios perdona, sí. Pero de las consecuencias y del escándalo no nos libra nadie. Sí les he dicho el dicho que tenía mi abuelita, ¿no? Dios te ha de perdonar, decía, pero del escándalo no me de olvidar, decía la abuelita. Dios perdona, sí. Pero si usted entra por esa puerta diciéndome, pastor, vengo matando a una persona y robándome todo esto del banco, yo mismo le llamo a la policía para que le cargue. Porque de las consecuencias no nos libra nadie. Las consecuencias uno las carga. Y aunque Abraham se arrepintió y aunque se dio cuenta que estuvo mal y aunque después dijo, la regué, su error le cuesta a la humanidad hasta el día de hoy. Por eso nuestras decisiones tienen que ser revisadas permanentemente. ¿Estamos decidiendo por miedo o estamos decidiendo por fe?
Mire, Dios cumple sus promesas en su tiempo, en su momento. Después de 90 años, Sara queda embarazada, Abraham tiene un hijo a los 100 años y se dedica a cuidar al chiquito. Entonces Abraham se convierte en ese papito amoroso que pasea, que enseña, y se olvida de su relación con Dios, pues. A las señoras también les pasa eso, ¿no? Que el niñito, y se olvidan hasta del marido. ¿Qué será, pastor, que ya no viene? Usted dígame qué es lo que está pasando. Si tiene solamente ojos para su hijo. Mire, Dios le dice algo, a ver, Abraham se me está desenfocando, está perdiendo la comunión conmigo, entonces vamos a hacer algo. Le dice a Abraham, me tienes que dar a tu hijo y lo tienes que sacrificar. Un Abraham que ya había pasado carros y carretas, entiende que cuando Dios habla, que cuando Dios pide, tiene que obedecer. Y decide entregar a su único hijo. El texto de Génesis 22 nos cuenta esto. ¿Cómo comienza ese verso? A ver. ¿Se acuerda cómo vimos el primer verso sobre la decisión de Abraham? Se acordó que el Señor había dicho, ¿se acuerda? Y había muerto su papá, había muerto su hermano, estaba metido en líos, entonces, ay, sí, esto, Diosito, ahora sí, Señor, voy a ir. Ahora sí. Después de haber pasado muchas cosas, resulta que Abraham escucha la voz del Señor diciendo, dame a tu hijo. ¿Y qué es lo que hace Abraham? A la mañana siguiente se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios indicó. Esa decisión de Abraham fue movida por el miedo o por la convicción de que así Dios se lleve a Isaac, Dios va a hacer de mí una nación grande. ¿Fue miedo o fue fe? Punto para la fe. Yo pensé que estaban revisando en el bar, por eso se demoraron un poco. Miren, uno se pone a pensar y dice, Abraham está en la galería de los hombres que son llamados los héroes de la fe y aparece como un ejemplo a seguir. Pero el hombre ha sido una fichita. Y sí, tuvo un montón de errores. Abraham tuvo errores. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué Dios ocupa a gente tan fallosa como usted y como yo? ¿Sabe por qué? En el caso de Abraham vino Jacob, y de Abraham vino Isaac, y de Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel y vino una nación grande y fuerte que Dios le prometió. Pero ¿por qué Dios usó una persona así de fallosa? Que fue capaz de contaminarse con el pensamiento de la región y tener hasta un hijo que hasta ahora trae complicaciones. ¿Por qué? Entonces es cuando yo voy a Gálatas 3:6 y veo a un Pablo diciendo lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Sabe? Dios ocupa personas fallosas como usted y como yo por algo. Porque cada vez que nuestra fe se pone a prueba y tenemos que tomar decisión, y de pronto las cosas ilógicas comienzan a funcionar y comienzan a salir, entonces regresamos a ver y decimos, no fue la sabiduría de él. Indiscutiblemente quien actuó allí tiene que haber sido Dios. Y cuando Dios le promete a usted una casa, y usted dice, sí Señor, esa casa es en este año y es en tal parte y se va a orar afuera de la casa y está usted allí creyéndole al Señor y de pronto se acuerda que no tiene trabajo estable. Pero dice, Señor, yo te creo y voy a hacer lo mejor posible lo que estoy haciendo. Y si estoy vendiendo, si estoy comerciando, si estoy trayendo cosas, lo voy a hacer de la mejor forma, lo voy a hacer honestamente. Y de pronto el Señor empieza a añadir cosas, contratos, gente, contactos. Y cuando usted se da cuenta, estamos con la llave de nuestra casa en la mano entrando a vivir. Entonces la gente que nos rodea dice, ese no fue pues el Esteban.
porque en sus fuerzas no avanza. Ese indiscutiblemente tuvo que haber sido Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Dios es tan bueno que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aunque de las consecuencias no nos salva nadie, la sangre de Jesucristo perdona nuestros errores y ocupa hasta nuestros errores para hacernos ver que Él puede darnos victoria aunque nosotros fallemos. El marcador final: 3 para la fe, 0 para el miedo, porque la sangre de Cristo echa fuera todo temor. ¿Cuántos queremos ser aprobados por Dios? Bueno, si quieres ser aprobado por Dios, entonces necesitas reconocer que has fallado. Hemos fallado. Tú y yo hemos fallado. Pastor, pero yo he sido cristiano. Sí. Abraham también recibió promesa y se quedó por miedo sentado. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Qué has venido dilatando durante todos estos años y se ha convertido en tu dolor? Que ha tenido que llevarte el Señor al límite para que entiendas que tienes que tomar decisiones y proceder distinto. ¿Con qué estás luchando? ¿Con el será de casarse? ¿Será de salir a vivir aparte? ¿Será de dar el paso y buscar algo propio? ¿Será de entrar a estudiar? ¿Será de buscar trabajo? ¿Con qué estás luchando? A veces Dios nos puede pedir hasta cosas que para nuestra lógica no están bien. ¿Cómo puede Dios prometerle a una persona que tiene su esposa estéril que le va a hacer una nación grande si sale de la casa de su papá? Del lugar seguro. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacer Dios esto? Mire, y aunque las consecuencias son inevitables, Abraham nos deja una lección, y es que él tomó decisiones sanadoras. ¿Y a qué me refiero con decisiones sanadoras? ¿A qué me refiero con decisiones sanadoras? Mire, Abraham la riega en principio al no ir justamente a tomar la decisión en el momento que debía tomar. Pero cuando llega al límite, con la muerte de su hermano, con la muerte de su papá, toma una decisión sanadora, y esa decisión sanadora es: le voy a creer a Dios. Abraham la riega llevando a su sobrino, porque Dios le había dicho: deja tu parentela, deja la casa de tu papá, deja a todos. Le lleva a su sobrino, pero la decisión sanadora que tiene Abraham es: en un punto de la vida, mijito, usted haga su vida, yo voy a hacer la mía. Abraham se equivoca terriblemente al tener un hijo con una esclava. Pero la decisión sanadora que tiene Abraham es decirle: Señor, si te llevas a mi hijo, que es mi propio hijo, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vas a cumplir tu promesa. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es esa decisión sanadora que usted necesita tomar? Usted. Ya no hablamos de Abraham, hablamos de usted. Y dígame, ¿qué es lo que usted necesita decidir para que su vida tenga un rumbo distinto? ¿Qué necesita hacer? ¿Qué le está pidiendo Dios? Quizás Dios le está diciendo: tú tienes promesa, no puedes vivir como todos. Quizás Dios le está diciendo: mira, ya es hora. Ya te van a hacer la fiesta de las bodas de oro y sigues viviendo con mamita. Ya es hora. O quizás Dios te está diciendo: tienes que sacrificar eso que tanto anhelas, eso que tanto te gusta, eso por lo que eres capaz de cambiar hasta tu mujer. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo?
¿Cuál es la decisión sanadora que Dios está pidiendo de tu vida? Postergar decisión es postergar bendición. A Abraham le tocó ver partir a su papá y a su hermano para acordarse que llevaba bendición. ¿Qué nos debe pasar a nosotros? Para que recordemos que Dios tiene un plan. Que no puedes vivir, como decía mi abuelito, no puedes vivir como el perrito. Ya naciste, ya creciste, ya llegaste a reproducirte, ya solamente esperas morir nomás. ¿Qué debe pasar para que entiendas que portamos una bendición especial de Dios y que no podemos vivir así? Mire, muchas de las bendiciones que Dios ha prometido para nuestras vidas están allí. Pero estamos como mi amigo, sentados esperando que el billete de lotería también Dios nos mande por servientrega y nos pongan en la mano. Yo no creo que Dios actúe así, no, les pongo solamente como un ejemplo nada más. Yo creo que el Señor bendice a su pueblo a través del trabajo. Y mientras más me esfuerzo, Dios más me bendice. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar para que tomes decisiones? Les dejo con este último pensamiento. Cristo pagó por mi error, pero yo debo tomar decisiones sanadoras. Yo debo tomar decisiones sanadoras. Eso no me va a dar tomando el Señor. El Señor Jesús no va a ir a golpear la puerta de mi mamá, de mi papá, para decirle, manda a decir que le perdone por lo que le hizo. Eso tiene que hacer usted. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que va a hacer. ¿Va a creerle al Señor? En su vida, ¿va a ser punto para la fe o punto para el miedo? Decida. Aquí termina mi parte. Ahora comienza la suya. Ahora es su responsabilidad. Que el Señor nos bendiga.